Buenos días a todos, yo soy la licenciada Ray Leticia, docente de la comisión número 5 y conmigo van a comenzar a ver la unidad 4 que abarca las agresiones traumáticas del aparato locomotor, lesiones musculares y tendinosas y también las lesiones nerviosas. En este primer video vamos a comenzar con las lesiones musculares y tendinosas. Podemos comenzar diciendo que en la práctica deportiva las lesiones musculares van a jugar un rol fundamental, aunque esto no quita que suele acompañar a lesiones mucho más intensas del hueso o de las articulaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hablar de cómo está constituida esa unidad estructural muscular. Esta unidad estructural básica del músculo es la fibra muscular estriada esquelética. Tenemos que recordar que nos encontramos con filamentos de actina y de miosina y que las fibras pueden ser de dos tipos. La fibra de tipo 1 roja, que se caracteriza por una contracción lenta, un metabolismo aeróbico y son resistentes a la fatiga, mientras que las fibras de tipo 2 o blancas son de contracción rápida, tienen un metabolismo anaeróbico y se fatigan con facilidad. Cada fibra muscular va a estar rodeada de un tejido conjuntivo laxo, que es el endomisio, donde van a transcurrir vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se van a agrupar formando fascículos musculares que van a estar rodeadas por el perimisio. La asociación de varios fascículos van a constituir el músculo y este músculo va a estar envuelto por la fascia muscular. Las miopatías traumáticas se van a dividir según el mecanismo de producción en directas e indirectas. Dentro de las producidas por un trauma directo vamos a encontrar las heridas y la contusión muscular. Y dentro de las indirectas van a estar a su vez subdivididas por aquellas que están acompañadas con una lesión anatómica y las que están sin lesión anatómica acompañada. Dentro de las producidas por una causa directa vamos a encontrar la herida. ¿Pero qué es una herida? Es una solución de continuidad que puede ser parcial o total de un músculo que es producida por un agente cortante. Puede ser producto de un trauma, de un accidente o producto de una cirugía y puede acompañarse de un hematoma en sus bordes, de nervación distal o pérdida de fuerza. Hay que tener en cuenta que cuando la lesión sucede en la zona media del vientre muscular, solo se va a recobrar el 50% de la fuerza y el 80% de la capacidad de acortamiento. La recuperación de las lesiones parciales resulta también proporcional al tamaño de la herida muscular. Cuando hablamos de contusión muscular, son lesiones producidas por agentes romos no penetrantes, afectan con predilección el brazo y el muslo y van a estar acompañadas de dolor, tumefacción, edema, rigidez. Voy a palpar esa masa y va a tener un hematoma superficial. ¿Cómo llego al diagnóstico de esta lesión muscular? A través de la clínica. La ecografía es un método de diagnóstico complementario que me va a ayudar a confirmarlo y a cuantificar el nivel de la lesión. Ahora nos vamos al mecanismo indirecto de esta miopatía traumática y dentro de las causas indirectas puedo encontrar las que voy a ver una lesión, como son la distensión, el desgarro y la ruptura o desinserción muscular, o puedo encontrarme sin lesión anatómica. ¿Cuáles están incluidos en esta familia? El calambre, la contractura y el dolorimiento diferido. Estas miopatías traumáticas de causa indirecta van a compartir el mecanismo justamente que produjo esta lesión, que generalmente se dan por un estiramiento pasivo como activo muscular
y voy a tener una lesión anatómica. Vamos a distinguir 3 grados en relación a la magnitud de la lesión. El diagnóstico de este tipo de lesiones dependerá de la clínica y se va a confirmar con un método complementario que es la ecografía. Vamos a diferenciar cada una de estas lesiones. Cuando hablamos de distensión se corresponde a un estadio 1 de la lesión y voy a encontrarme con un desgarro de las miofibrillas. Al estudio complementario, como es la ecografía, voy a encontrarme con una pequeña lesión. Y este tipo de lesiones es producto de una elongación brusca que provoca un estiramiento de las fibras musculares, pero no las va a romper. No vamos a encontrar hematoma ni equimosis y el dolor que va a referir el paciente va a ser moderado. Cuando hablo de desgarro, hablo de una lesión mucho más severa. Voy a encontrar un desgarro de las fibras musculares. El mecanismo de acción es mucho más violento. ¿Por qué? Porque es una contracción violenta rápida que puede acompañarse de un estiramiento brusco. Acá la clínica es más abundante porque voy a encontrar con un dolor más intenso, impotencia funcional, aparición del hematoma, generalmente una lesión, una distensión, a los 15 días ya alcanzan para lograr una mejoría a través del manejo de vendaje compresivo, reposo, fisioterapia o agentes físicos, lo que es la utilización de crioterapia y vendaje compresivo. Cuando yo tengo un desgarro, la rehabilitación tiene que ser un poco más intensa. En cambio, si yo tengo una ruptura, corresponde al estadio 3 o un desgarro total. La desinserción o la sección tendinosa adquieren un significado semejante, ¿sí? En cuanto a la gravedad. El dolor suele ser mucho más intenso y va a estar acompañado de hematoma e impotencia funcional. En cuanto a lo que es la gravedad de la lesión y la clínica que me va a dar esa lesión, van a estar aumentados en forma creciente. Ahora en estas imágenes nos permiten apreciar cómo vamos a ver estas lesiones. La imagen A nos habla de un paciente que sufrió un desgarro en el músculo cuádriceps. Ven ahí la localización, pueden observar bien cómo es la coloración de la piel, si ese hematoma es extenso o no, cuánto abarca. La figura número B va a estar en lo que es cara posterior del muslo y pierna, entonces estamos hablando de un desgarro de los músculos isquiotibiales o isquiosurales, mientras que la imagen C nos va a hablar de la zona de los aductores y cara interna de muslo. Lo mismo, yo voy prestando o voy entrenando el ojo para ver la coloración de esa lesión, la extensión y obviamente va a estar acompañada de la clínica que me refiere al paciente. Dentro de estas miopatías traumáticas indirectas sin lesión voy a encontrar el síndrome de dolorimiento muscular diferido. También lo puedo encontrar como dolor muscular de comienzo moderado o agujeta. ¿Qué es la característica? Que se va a caracterizar por un dolor que aparece 24-48 horas después de una actividad intensa en alguien que no está preparado para hacer dicho esfuerzo. El dolor va a ser generalizado, va a involucrar varios grupos musculares, pero no va a estar acompañado ni de equimosis ni de hematoma. La característica fundamental entonces va a ser este dolor generalizado post-esfuerzo en una persona no entrenada. Un calambre es una contracción muscular activa, involuntaria, dolorosa sobre todo, que va a aparecer de forma espasmódica. Va a producir un desplazamiento articular que es difícil de controlar y generalmente dura unos minutos. ¿Cuál es la causa de un calambre? Puede ser una irritación de las fibras nerviosas, disminución del potasio, alteraciones
en la concentración de cloro, magnesio, calcio. Es importante que después de este episodio agudo se pueda buscar la causa de este desequilibrio. Obviamente para tratarlo y que no vuelva a pasar. Puede ayudar como profilaxis el entrenamiento, el consumo de frutas como la banana por el tema de mantener el potasio en los niveles correctos, bebidas isotónicas, pero en el momento agudo, ¿qué me va a servir? El estiramiento muscular, masoterapia, termoterapia. En cambio, una contractura es un episodio doloroso y permanente de contracción involuntaria de un músculo o de una parte de él. Va a ser un espasmo muscular que no cede cuando yo realice reposo. Y es producto generalmente de un sobreuso. Cuando yo palpe a mi paciente, ¿qué voy a sentir a la palpación? Esa tensión, esa dureza, ese nudo que es vulgarmente conocido, la contractura, que es esa fibra muscular que va a estar comprometida. Lo podemos ayudar al paciente a través de ejercicios de estiramiento sobre todo y de otras terapias. Antes de comenzar a describir las lesiones tendinosas, vamos a observar las siguientes imágenes. La figura A se corresponde a la imagen de un varón adulto con ruptura de la porción larga del bíceps. Fíjense bien el abultamiento en cara anterior de brazo. La imagen B se corresponde a una mujer que sufrió una sección del tendón de Aquiles por un elemento cortante. Y la figura C, vamos a ver una lesión también del tendón de Aquiles. Por acción traumática, los tendones pueden sufrir secciones por heridas, ruptura o desinserciones por contracción excéntrica muscular brusca o cuadros inflamatorios crónicos microtraumáticos por sobreuso. En tendones que poseen vaina sinovial para facilitar su función, el sobreuso podría ocasionar una tenosinovitis. Hay que recordar también un punto importante que es la inserción del tendón en el hueso, que ese lugar se conoce como entesis. Es común en las patologías reumáticas que esa zona esté comprometida, que esté inflamada. Cuando hablamos de tendinopatías o tendinosis, nos referimos a la afección crónica por causas microtraumáticas o degenerativas del tendón. Muchas veces se describe a estas lesiones como tendinitis. Voy a encontrar cambios de las fibras de colágeno tipo 1 que es reemplazada por fibras de otras características, por fibras de tipo 2 y tipo 3. Las tendinopatías generalmente tienen predilección en algunas inserciones tendinosas, como el tendón de Aquiles, el manguito rotador, el epicóndilo, y se adjudica el sobreuso un papel importante para la génesis de esta entidad. En cuanto a la clínica, lo que va a dominar es el dolor, que se va a manifestar con el uso, y lo voy a constatar con la palpación del sector afectado. Cuando yo hablo de ruptura tendinosa, es una lesión generalmente de origen traumático que ocasiona daños en la fibra del tendón. La ruptura es cerrada, las abiertas se consideran dentro de las heridas. Va a estar acompañado de dolor, impotencia funcional, pudiendo sumar tumefacción, equimosis, hematoma y deformidad. Cuando yo tengo una tenosinovitis, hace referencia a un trastorno doloroso producto de una inflamación de la vaina del tendón. Al igual que las tendinopatías, también puede tener origen reumático o infeccioso. En algunas situaciones se relaciona también con aquellas lesiones por sobreuso. ¿Y qué me voy a encontrar a la clínica de este paciente? Va a ser dolor que aumenta la palpación, a la elongación de esa estructura
y a la contracción contra resistencia. Entonces eso es muy importante cuando yo hago la evaluación de mi paciente, tener en cuenta todos estos tips para después aplicarlos. Para ir cerrando la clase, hay que recordar que las lesiones musculares traumáticas generalmente las vamos a encontrar en el deporte con mayor frecuencia, pero eso no quita que las encontremos acompañadas o asociadas a otras lesiones esqueléticas. Generalmente los grandes grupos musculares son los del miembro inferior involucrados en estas patologías. Y hay que recordar que el mecanismo de lesión de estas miopatías puede ser un mecanismo directo o indirecto. Y dentro de estas últimas íbamos a encontrar dos grandes divisiones, con lesión anatómica o sin lesión anatómica. En cuanto a las tendinopatías, hay que tener en cuenta también lo que es la fisiología o el envejecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se incrementan a partir de la tercera década de vida a consecuencia de los cambios de elastina y colágeno, ¿sí? Todo es un proceso fisiológico normal del cuerpo. Y por acción traumática, los tendones pueden sufrir secciones por heridas, rupturas, desinserciones, productos de contracciones excéntricas musculares bruscas o cuadros inflamatorios crónicos microtraumáticos por sobreuso. Bueno, espero haber sido clara en los conceptos. Sin embargo, tienen que ir a consultar la bibliografía, que la bibliografía recomendada es el libro Lo esencial en ortopedia y traumatología del doctor Osvaldo Romano y el doctor Claudio Fernández. Y nos encontramos en el próximo video.